Hola, ¿qué tal? Soc la Roser. Benvinguts. Bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a continuar con el Sermón del Monte según el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y creo que lo último que estuvimos dando, perdón, fue en cuanto a los fariseos, que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, pues no entraríamos en el reino de los cielos. Si nos damos cuenta, Cristo habla constantemente del reino. Pero uno podría pensar, bueno, ¿y qué justicia es esta? ¿Cuál es la justicia? Que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Bueno, podríamos pensar que cuando un texto no entendemos o no hay suficiente claridad en él, entonces podemos buscar otro que nos dé un poco más de claridad. Siempre se ha dicho que no hay texto sin su contexto. El contexto puede ser remoto, puede ser inmediato. En este caso sería interesante pues poder buscar aquellos textos inmediatos que nos aclaren un poquito más el tema. Y por ejemplo, en el capítulo de aquí mismo de Mateo, en el capítulo 23, a partir del verso 3, aquí Cristo está acusando a los fariseos, y nos está diciendo: todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea que nos está advirtiendo en cuanto a los fariseos que lo que ellos dicen, bueno, podemos hacerlo, pero cuidado con lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero luego no hacen. Y esto se puede ver también muy claramente en la parábola de los dos hijos que su padre los envía a la viña, que está dirigida para ellos, de que uno dijo que sí, que iría, pero que luego no fue. Que son de aquellos que dicen sí, 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 pero luego es no, no, no. Cuando Jesús estaba en el templo, que estaba enseñando, ¿no? Entonces los fariseos y los escribas, los sacerdotes. Bueno, en cuanto a los sacerdotes, vamos a ver, vamos a aclarar un poquito. Sabemos que el sumo sacerdote tenían que ser descendientes de Araón, tenían que ser araónico, pero desde que Roma se apodera de Judea, entonces eran los romanos quienes nombraban a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. Igual que los reyes. Herodes no era judío, no le pertenecía estar en el trono. Por eso cuando Pablo nos está explicando, porque Pablo es un intérprete de la ley, cuando nos está diciendo Juan, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Hemos de pensar que los apóstoles eran judíos. Cristo era judío. Por supuesto que le recibieron, porque el día del Pentecostés se formó la iglesia al principio con judíos. Pero quien no le recibieron, como Cristo entró en el templo y estuvo diciendo: en la casa de mi padre la habéis convertido en una cueva de ladrones. Por consiguiente, quien no le recibieron fueron ellos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Ellos no le recibieron y por eso es tan apropiado la parábola esta de los labradores malvados, que cuando Cristo está hablando de la parábola de los labradores malvados. Cuando termina, que se encuentra en el capítulo 21 del verso 33, cuando termina esta parábola, ellos se dan cuenta de que está hablando de ellos y les dice claramente: por consiguiente, el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a aquellos que produzcan frutos.
En el capítulo 23 sabemos que hay los 8 ay de vosotros, escribas y fariseos, que sois semejantes a sepulcros, blanqueados por fuera, podridos por dentro. Cristo se atreve porque ellos también en Juan, cuando le está diciendo, aquellos que vinieron antes que yo y después que yo, salteadores y ladrones son. Ellos eran unos ladrones porque se habían apoderado de la casa de su padre, enseñando cosas que luego ellos no cumplían. Por consiguiente, nosotros tenemos que cumplir lo que Él nos está diciendo y no seamos como los fariseos. Bueno, hoy en día, cuando una persona parece que queda más elegante, ¿no? Por no decirle a una persona, eres un hipócrita, pues entonces, mira, no me seas fariseo, ¿eh? Bueno, tengamos en cuenta que no todos los fariseos fueron hipócritas, porque tenemos a Nicodemo, era fariseo, tenemos a Jerónimo, que es un intérprete de la ley, también era fariseo, y tenemos al apóstol Pablo, que es un intérprete de la ley, que también era fariseo. Así que no todo, no todo. Luego tenemos otro texto así inmediato, aquí en el Mateo capítulo 12, en el versículo 30 a 50, que cuando le están diciendo a Cristo, tu madre, tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Entonces Cristo, poniendo la mano sobre sus discípulos, le dice que su madre, sus hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios será nuestra justicia mayor que la de los fariseos. Bien, pues el siguiente tema creo que es la ira, porque está dividido por tema. Perdón, estoy un poco constipada. Bueno, la ira, cuando se adueña del hombre, no obra la justicia de Dios. El hombre puede llegar a perder el dominio propio, y tanto que lo puede llegar a perder. Bueno, y en el capítulo 5, en el versículo 21 y 22, nos dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Los judíos sabían que el asesinato estaba prohibido y debería ser castigado. Eso es una ley, ¿no? En el Éxodo 20:13 nos lo dice, es una ley. Pero ahora fijémonos bien en lo que Cristo nos está considerando y comparando aquello que es igual que el asesinato, porque nos está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. No hay severidad en sus palabras, ni muchísimo menos. No hay error, ni es severo, porque él nos está diciendo, pero yo os digo, es como diciendo, cuidado que yo sé que vais cumplido la ley al pie de la letra, y aquel que mata se le tiene que castigar. Pero es que yo ahora os digo, cuidado que no lo habéis cumplido, pero no lo habéis entendido. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, que es el más alto tribunal, y cualquiera que diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, uno puede pensar, no, yo no he matado, pero ¿quién de nosotros alguna vez no ha ofendido a otra persona considerándolo inferior a nosotros, llamándole necio, fausto, ignorante, estúpido? Hay un sinfín de insultos que a nosotros nos parece que no son culpables,
pero que Cristo los considera exactamente igual que un asesinato, como hizo Caín, que nos dejó una buena semilla de asesinatos, nos dejó una simiente de odio, envidia, celos, orgullo, vanidad, todo esto. Así que para Dios es mucho más importante el perdón que no llevar la ofrenda a Dios, ni muchísimo menos. Así que el siguiente tema creo que es el adulterio, pero este lo vamos a dejar para la próxima semana. Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Chao. Que el Señor os bendiga grandemente.